7 iglesias a las que el Señor les envió un mensaje muy fuerte y se cataloga como la iglesia tibia. Recuerdan ustedes eso, ¿verdad? La iglesia de Apocalipsis, la iglesia de la Odisea, se catalogó como una iglesia tibia que estaba en riesgo de ser expulsada de la boca de Dios. Y en el versículo 18 aparecen 3 consejos que Dios le da a la iglesia. Ahora, lo interesante del mensaje a las iglesias es que Dios hace el diagnóstico, o sea, determina la condición de la iglesia, pero siempre le hace una invitación al arrepentimiento. Y él dice, bueno, ustedes tienen esto que está bien, esto está bien, tienen esto que está mal, y termina diciendo, el mensaje termina diciendo, arrepiéntanse, ¿no? Arrepiéntanse, y eso significa una nueva oportunidad. Y entonces hay 3 consejos aquí. Entonces, así dice el versículo 18, así que te aconsejo que de mí compres oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez, y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Listo, ya habíamos mirado los 2 primeros consejos, que es compra oro refinado en fuego, y eso significa la fe, representa la fe, ¿no? Porque Santiago lo dice que la fe es más preciosa que el oro, y el que tiene fe, esa fe sobrenatural que es fruto del Espíritu, tiene todo, absolutamente todo. Y la segunda recomendación es, como él los vio desnudos, entonces les dijo, compren de mí ropas blancas para que cubran la vergüenza de su desnudez. Y eso representa las obras justas de los santos. Eso ya lo habíamos visto, lo tenemos claro. Y hoy vamos a mirar el tercer consejo, y como él los vio ciegos, ¿no? Ellos estaban ciegos, les dice, tienen que comprar remedio para los ojos, ¿no? Deben comprar remedio para los ojos, porque yo veo que ustedes están ciegos. Y hoy vamos a estudiar qué significa la ceguera, qué es la ceguera y cuál es el remedio para esa ceguera. Bueno, entonces la ceguera es un síntoma de la iglesia tibia. Tenemos que entenderlo, tenemos que tenerlo claro. La ceguera es un síntoma de la iglesia tibia, pero no solo es un síntoma, sino que es la causa. La ceguera es la causa de la tibieza. La tibieza, recuerden ustedes que es un estado intermedio, o sea, el que no es ni de allá ni de acá, pero quiere ser de todos los lados. Eso es la tibieza. En el versículo 17, vamos a devolvernos al versículo 17, hay algo importante ahí, hay una frase importante que vamos a tener en cuenta, y dice el 17, tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y miren esta frase que sigue. ¿Cuál es la frase que sigue ahí? Y no te das cuenta, no te das cuenta. ¿Qué significa eso para usted? No te das cuenta, ¿qué significa? ¿Estaban qué? Ciegos, estaban ciegos. Entonces, el problema de esta iglesia era que no se daban cuenta, y esto es importante analizarlo. Ellos podían percibir la realidad, no podían percibir la realidad espiritual en la que estaban. Ese es el peor problema, ese es el gran problema. Ellos no podían percibir la realidad espiritual en la que estaban. Ellos pensaban que estaban bien, pero en realidad estaban mal. Ellos pensaban que eran ricos, que podían ver, ¿no es cierto? Ellos pensaban que estaban bien vestidos porque tenían oro, porque tenían buenos vestidos físicamente, pero el Señor dice, yo los veo en otras condiciones. Ahora, lo interesante de todo esto es, bueno, Isaías en el capítulo 55 hay un pasaje que dice, porque mis pensamientos, dice, no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son como los caminos de ustedes. En otras palabras, mire, Dios ve las cosas de manera distinta a la que nosotros las vemos.
porque nosotros vemos lo material, pero Dios ve lo espiritual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que acomodarnos a la visión de Dios. Ese es el problema, que a veces no tenemos en cuenta la visión de Dios, la visión espiritual, sino que simplemente tenemos en cuenta nuestra visión. Es que yo veo, es que yo creo, es que yo pienso, es que para mí son las cosas así. Y realmente cuando nosotros hemos creído en Dios, tenemos que darle prioridad a lo que Dios ve y a lo que Dios piensa y a lo que Dios dice. Entonces el problema de ellos radicaba en que no podían percibir la realidad espiritual, no se daban cuenta. Sus ojos espirituales estaban vendados, solo podían ver lo material. ¿Usted cree que hay gente así hoy? Todos, ¿verdad? Contentos cuando vemos algo bueno, materialmente hablando. Listo, ahí está la bendición. Es que esa es la bendición. Pero el Señor dice, bueno, ¿y lo mío qué? No, es que no lo ven, es que no existe. Vamos a mirar que la ceguera espiritual es obra de Satanás. Esto es una realidad. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Ahí miramos que es el enemigo, que es Satanás, el que produce la ceguera espiritual. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Dice así. Bueno, el apóstol Pablo está ratificando su legalidad como apóstol, y él dice: rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios, y todos los que son sinceros lo saben bien. Ahora, me gusta este pasaje, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo está diciendo, nosotros como apóstoles, él era un apóstol legítimo, y se estaba esforzando por llevar el mensaje como tenía que ser, como debía ser, ¿no? Y de nuevo, leamos de nuevo el texto, y miren lo que él dice. Él afirma, dice, nosotros rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. Se refiere a los métodos de llevar el mensaje. No tratamos de engañar a nadie, ni, esta palabra me gusta, ni de distorsionar la palabra de Dios. Él era una persona honesta, era una persona legal, en el sentido de querer llevarle a la iglesia el mensaje verdadero de Dios. Él lo hizo hasta el final. Pero miren lo que dice. Dice, decimos la verdad delante de Dios, y todos los que son sinceros lo saben bien. Qué bueno es poder tener, ¿no?, alguien que nos guíe con la verdad, ¿cierto? Poder estar seguros de que no nos están llevando por el camino equivocado. Cuando usted se encuentra con una persona sincera, que sabe que hay sinceridad en esa persona, usted se siente seguro, ¿cierto? Se siente tranquilo, no tiene miedo a ser traicionado. Entonces, de parte del apóstol Pablo todo estaba bien, había honestidad, pero había un problema, que esa verdad que el apóstol Pablo quería expresar no tenía un estorbo, se encontraba con un obstáculo. El versículo 3 lo dice así: si la buena noticia, si el mensaje del evangelio que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. ¿Qué está diciendo acá? Mire, si a alguna persona no se le revela el verdadero mensaje del evangelio, el mensaje honesto del evangelio, se va a perder, ¿no? Se va a perder. ¿Por qué? Porque la persona necesita tener claro el mensaje. Porque el mensaje es el camino, el mensaje demuestra el camino a la salvación. Y si esa persona no tiene claro el mensaje, entonces ¿qué va a pasar con esa persona? Pues se va a perder. Pero hay alguien que está ocultando el mensaje. Y el versículo 4 lo dice. ¿Quién oculta ese mensaje? ¿Quién levanta ese velo? Dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia, no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. ¿De quién es la obra entonces? Hermano, esto de no entender la palabra, esto no es problema simplemente de la edad. Porque hay gente que dice, no, es que yo ya estoy viejo y yo ya no entiendo.
No es problema, hermano, de no tener estudios académicos. Es que yo no sé leer, por eso no entiendo. No, hermano, no tiene nada que ver con eso. ¿Sabe quién está detrás de todo eso? Satanás. Satanás. Entonces a veces el mismo enemigo nos convence de que el problema es de nosotros, ¿no? Y por eso no hacemos nada. Pero el problema no es de nosotros físicamente hablando. El problema es del enemigo. Léalo de nuevo y mire con claridad lo que dice. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. O ha cegado la mente para que no crean. Dice, son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden el mensaje. No entienden. ¿Cuál es el problema del que no entiende? Bueno, si no se lo explican bien, puede ser el problema del que explica. Pero así no se lo explicaran bien. Si una persona realmente tiene al Espíritu Santo guiándolo en su vida, así nadie le explique nada, él lo va a entender. Así no vaya a ningún lado, pero él lo va a entender. Entonces el problema es ese. Ahora, entonces miramos que según este pasaje que acabamos de leer, tenemos que entender que la ceguera espiritual es obra de Satanás y una de las estrategias del enemigo es incapacitar a las personas para que no puedan ver la realidad de su condición espiritual. Él incapacita a las personas. Buena estrategia, ¿verdad? Si yo no puedo ver mi defecto, entonces, ¿cómo lo voy a cambiar? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a cambiar? Eso es peligroso también. Y el enemigo usa también otros métodos, ¿no? Él dice que es el Dios de este siglo, ¿cierto? Él maneja el sistema de este mundo y él puede perfectamente usar a otra persona equivocada para que le diga a usted, tranquilo, no se preocupe, lo que está haciendo está bien. ¿A usted no le han dicho así? No se preocupe, no se deje engañar, ¿no? No se deje manipular. No, siga haciendo lo que usted quiere, lo que le dicte su corazón. Esa es una obra del enemigo, ¿sí? Entonces, el enemigo tiene muchas estrategias y muchas armas para poder cumplir su propósito. Entonces, las personas creen. La obra del enemigo radica en que la persona crea que está bien cuando en realidad está mal. En eso radica. En hacer creerle a la persona que está bien cuando realmente las cosas están mal. Hermano, hay muchas cosas que para usted pueden estar bien. Muchas cosas que para el sistema del mundo pueden estar bien. Por ejemplo, el aborto está bien para el sistema mundano. ¿Sí? ¿Sí está bien o no está bien? Claro que está bien. ¿Por qué? Porque lo legalizaron. Y si lo legalizan, entonces, ¿qué están diciendo? Pueden hacerlo. Hay muchas otras cosas escandalosas que para el sistema están bien. Pero no porque para el sistema estén bien, para nosotros deben estar bien. Porque antes de lo que diga el sistema, de lo que diga el compadre, la comadre, el amigo, el vecino, tenemos que ir a lo que dice Dios. ¿No le parece? Pues si somos hijos de Dios, ¿sí? Pero a veces somos demasiado fáciles de influenciar. No, como la ley cambió y la ley dice que sí se puede, entonces hagámoslo todos. La ley que maneja ¿quién? El Dios de este siglo. ¿Quién maneja la ley humana? El Dios de este siglo. Porque Él cambia las leyes de acuerdo a lo que el mundo quiere, a lo que el mundo desea. Entonces, Gálatas 6.3 en la Reina Valera, quiero que leamos un momentico Gálatas 6.3, ahí en la Reina Valera, y miren lo que dice Gálatas 6.3. Me gusta esta versión porque utiliza una frase importante. Dice, ¿sí lo tienes? Bueno, mientras él lo busque yo lo leo. Dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, ¿qué dice? A sí mismo se engaña. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hay gente que se cree, que cree que puede, que cree que está bien, pero realmente no está bien. ¿A quién está engañando? No está engañando a los demás, menos a Dios. Se está engañando a sí mismo. Así que el apóstol Pablo está hablando de eso, de las personas que creen
que están bien bajo su propio concepto, pero que desconocen el concepto de Dios. Vamos a hacer este ejercicio y se dan cuenta ustedes de la ceguera espiritual que hay. Un ejercicio sencillo. Cuando una persona le pregunta a usted, o usted le pregunta a una persona, ¿cómo está? Generalmente cuando nos encontramos nos preguntamos, ¿cómo está? ¿No es cierto? ¿En qué se piensa antes de responder esa pregunta? ¿Se piensa en qué? ¿En lo espiritual o en lo material? En lo material. Se piensa en lo material, simplemente se piensa en lo material. Entonces, respondemos, estoy bien, porque gracias a Dios, ¿no? Dice, estoy alentado. Gracias a Dios tengo trabajo. Gracias a Dios mi familia está bien. Gracias a Dios tengo mi casita, dicen algunos, ¿no? Hasta ahí, nada más. ¿En qué? ¿Y lo espiritual qué? No existe lo espiritual. ¿Por qué no hablamos también de lo espiritual? ¿Sí? Entonces, esa es una muestra, hermanos, de la ceguera que espiritual. Solo estamos viendo lo material, pero no estamos teniendo en cuenta lo espiritual. Es como que si lo espiritual no existiera. Si estoy bien, bueno, si estoy mal, no importa. Ni siquiera consideramos lo espiritual para decir eso, para decir estoy bien o no estoy bien. No sé si estén de acuerdo conmigo, pero así es la realidad. Ayer saludaba yo a alguien que no había visto hace mucho tiempo. ¿Cómo está? No, estoy muy bien, bienísimo, excelente, porque tengo salud, ¿no? Y mientras uno tenga salud, tiene todo. ¿Será? Yo no creo. Porque estamos desconociendo, ¿no? lo que es más importante, o lo que debería ser más importante, que es lo espiritual. Entonces, en ningún momento se considera lo espiritual. Entonces, una persona con visión espiritual, ¿cómo debería responder? Cuando le preguntan, ¿cómo está? Bueno, estoy bien. Sí, porque tengo salud, porque tengo trabajo, eso lo tengo que reconocer porque es un don de Dios. Pero además, estoy bien porque estoy en comunión con Dios, porque soy un hijo de Dios. Estoy bien porque estoy obedeciendo a Dios. Estoy bien porque no tengo rencor con nadie. Estoy bien porque estoy en paz con Dios y con todos los demás. Eso es estar bien. ¿Sí o no? Eso es estar bien. ¿Por qué? Porque la iglesia de la Odisea decía, estamos bien porque tenemos que plata, oro, vestido, ¿no? Y tenemos médicos que nos curan los ojos. Estamos bienísimos. Pero el Señor dice, ¿y la otra parte qué? ¿No se dan cuenta que hay otra parte que también se tiene que considerar? ¿Y qué es ceguera espiritual cuando yo solo considero lo material, pero no considero la parte espiritual? ¿Cuál es el problema del ser humano hoy en día? ¿Cuál es el problema del ser humano hoy en día? De verdad. ¿Es físico o es espiritual? ¿Qué dicen ustedes? Es espiritual. Hermano, hay gente que tiene plata, la que usted quiere, y termina quitándose la vida. ¿No ha oído usted de gente así? Tiene la plata que quiera, ¿no? Tiene el poder que quiera y termina la fama que quiera y termina ahorcándose o termina tomando veneno. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no era de plata. El problema no era material. El problema era espiritual. ¿Sí? Hermano, la gente con las mejores casas, los mejores carros, infelices, amargados, buscando la satisfacción en el licor, en la droga, echándose a perder. ¿Por qué? Porque el problema es espiritual. Ahora, lo material debería pasar en segundo plano si realmente tenemos visión. Debería pasar en segundo plano. ¿Sabe por qué? Porque si mi vida espiritual está bien, si tengo comunión con Dios, hermanos, si la paz de Dios está en mi vida, así no tenga dinero, yo jamás voy a querer matarme. ¿O sí? ¿Qué dicen ustedes? Si tengo la paz de Dios en mi vida, hermano, así tenga que aguantar hambre, la aguanto, hermano, pero con gozo. Si tengo que enfrentar una prueba de las peores, la puedo aguantar, pero no me va a derribar. Entonces, ¿qué es más importante? Es lo espiritual, es lo interno, pero no se lo ve. Ese es el problema. Vamos a mirar
Mateo 24, 37. Mateo 24, 37. Aquí encontramos la misma frase que Jesús le dijo a la iglesia de la Odisea, pero en otro contexto. Mateo 24, versículo 37. Aquí vamos a meternos en un asunto importante, que es la segunda venida del Señor. Entonces dice el versículo 37, cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. Dice, en esos días antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas, casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco. 39. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Sí ven ustedes la relación? ¿Qué le dijo la iglesia a la iglesia de la Odisea? Ustedes no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque son ciegos. ¿Qué dice? ¿Qué le dijo Jesús ya? ¿No? En el versículo 39, ¿qué les dijo? ¿Estamos leyendo? La gente no se daba cuenta. O sea, que esa es una profecía para estos tiempos, ¿no es cierto? Porque es para la venida del Hijo del Hombre, es una profecía para la iglesia. Entonces, ¿qué está diciendo? La iglesia de los últimos tiempos tampoco se está dando cuenta de que la destrucción puede venir de repente. Tampoco se está dando cuenta. Ahora, hermano, el peor problema del ciego es que no puede darse cuenta del peligro que tiene al frente. Ese es el problema del ciego, ¿sí? El que ve frente al ciego tiene una gran ventaja. Y el que ve, hermano, puede percibir el peligro y puede esquivarlo. Pero el ciego no puede esquivar el peligro porque no ve, hermano, y por eso está en un grave riesgo de ¿qué? ¿De qué? De perecer, ¿sí? ¿Por qué un ciego no puede salir a la calle solo? ¿No? Por lo menos no puede cruzar la avenida solo. Tiene que tener alguien que lo guíe. ¿Por qué? Porque está en riesgo de perecer. Entonces, miren lo que dice el 37. Cuando el Hijo del Hombre regrese, cosa que todavía no ha sucedido, cosa que va a suceder, pero miren lo que dice después. Será como los días de Noé. ¿Qué le dice eso a usted si lo analiza claramente? ¿Sabe qué le dice eso? La historia se va a repetir. La historia se va a repetir. Allá sucedió con la creación, ¿no? Con las miles de personas que habían en ese tiempo. Y ahora, en estos tiempos, va a suceder con la iglesia y con el mundo de hoy. Pero la historia se va a repetir. Increíble, ¿no es cierto? La historia se va a repetir. Y según Pedro, y esto no es para asustar a nadie, pero una de las cartas del apóstol Pedro dice que así como que en el diluvio, o sea, en el principio, Dios destruyó la tierra con agua, ¿no? Pero que Dios hizo una promesa y dijo que nunca más iba a destruir al mundo con agua. Pero ¿sabe qué dice? Que lo que hoy existe, que las obras que hoy hay van a ser destruidas por el fuego. ¿Sí lo han leído, cierto? Van a ser destruidas por el fuego. Una de las cosas por las que la gente no creía en el mensaje de Noé, no me acuerdo bien, creo que fueron 40 años que predicó Noé. 120 años. Mucho tiempo, ¿verdad? Predicando y predicando. Pero ¿sabe por qué la gente no creía mucho en que iba a llover? Porque en ese tiempo no llovía. O sea, no llovía como llueve hoy. Eso lo dice la Biblia, ¿no? Dice que en ese tiempo, antes del diluvio, dice que las fuentes de las aguas, las plantas y todo, se mantenía con un vapor que salía de la tierra. El vapor no solamente salía de la tierra para regar o para darle vida a las plantas y mantener las fuentes de las aguas, pero nunca las nubes, ¿no?, soltaron agua. Entonces esa generación jamás había visto llover. Y por eso decían, no, esto es imposible. Y yo lo relaciono con lo que va a suceder ahora. ¿Quién ha visto llover candela? ¿Quién ha visto llover fuego? Nadie. Y por eso dice que eso es mentira.
Eso es mentira, que va a llover fuego, que el fuego lo va a... Eso es mentira, eso mismo decían aquellos. Hermano, pero la Biblia dice que los cielos, oiga bien, esto que hay arriba, el firmamento, se va a deshacer, dice, en llamas, ¿no? Las llamas lo van a deshacer como se deshace una estopa, como se deshace un plástico. ¿Se han quemado plástico ustedes alguna vez? ¿Cómo se quema el plástico? Comienza a arder y las gotas empiezan a caer, ¿no es cierto? Y donde cae una gota, ahí hay un incendio. Así dice que será la destrucción de todo lo que existe. Ahora, terrorífico, ¿verdad? O sea, tan terrorífico que ni siquiera nos cabe en la memoria. Pero eso mismo pensaban los de antes del diluvio, cuando el Señor les dijo van a ser ahogados con agua. Entonces no se dieron cuenta. Ahora, mire que Lucas, capítulo 17, versículo 28, habla de otro evento de destrucción. Otro evento de destrucción. Lucas, capítulo 17, versículo 28. Pero es el mismo mensaje. Ahora, en la antigüedad hubieron dos destrucciones masivas, ¿no? Una del diluvio, otra fue la de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y el Señor toma los dos ejemplos para ilustrar cómo será la segunda venida de Cristo. Y dice el 28, dice, y el mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios. Comían, bebían, compraban, vendían, cultivaban, edificaban. ¿Hasta qué? Hasta la mañana. Parece que fue de mañana eso, ¿no? Hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma, entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todos, los destruyó a todos. Bueno, aquí esta versión agrega que fue en la mañana. Dos ciudades, las ciudades más grandes, ¿no es cierto? Ahora, aquí Lucas agrega un detalle que no tiene Mateo, y es cómo estaba ocupada la gente. O sea, ¿por qué fue que la gente se embolató y no se dio cuenta? ¿Por qué? ¿Qué era lo que estaban haciendo? Miren lo que señala ahí. Dice, el 28 de nuevo, dice, cuando las personas se ocupaban, oiga bien, las personas se ocupaban en sus quehaceres diarios. Duro esto, ¿verdad? Primero, el problema de los quehaceres diarios es que estamos tan ocupados con la mirada hacia abajo que no estamos viendo lo que puede venir de arriba. Eso es lo que está pasando hoy en día. Quehaceres diarios, hermano. ¿Cuánta gente justifica el hecho de no buscar a Dios por los quehaceres diarios? ¿Y para qué nos afanamos tanto? ¿Para qué la pregunta? ¿Sabe para qué nos afanamos? Para tener cosas. Sí, porque todo el que trabaja y se esfuerza es para tener cosas, sabiendo que esas cosas van a ser destruidas cuando el fuego caiga sobre la tierra. Ahora, yo no estoy diciendo que no aspiremos a tener cosas. Ya lo hemos dicho. Podemos aspirar honestamente a tener comida, sustento y abrigo, pero aspirar a más puede poner en riesgo nuestra espera delante de Dios. ¿Sí? Hermanos, de verdad, si nosotros nos damos cuenta, usted y yo tenemos que ser honestos. El tiempo que debemos darle a Dios no se lo hemos dado. ¿Por qué? ¿Por qué? Seamos honestos. ¿Por qué? Porque no tuvimos tiempo. Algo estuvimos haciendo, Y además dice, estaban ocupados sus quehaceres. Dice, comiendo, comían, bebían, compraban, vendían, cultivaban, edificaban. Ahora, ¿está malo comer, beber? No. ¿Está malo cultivar? No está malo. Lo que está malo es permitir que el destello de lo material ciegue la realidad de que estamos para irnos de aquí. ¿Sabe? Hay un episodio cuando Dios iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿no? ¿Recuerdan ustedes esa historia? Bueno, es más o menos como el tipo de lo que va a suceder. Dios nos va a venir a sacar de aquí porque estamos en un mundo donde estamos siendo golpeados, maltratados. Y dice la historia que el día que Dios decidió sacar al pueblo de Israel de Egipto, les dio unas órdenes específicas, ¿no? Y les dijo, hoy ustedes no se van a poner pijama.
Esta noche no se pongan pijama. Esta noche no se quiten la ropa. Es más, cíñanse las túnicas, ¿no? Ellos siempre, todos, tanto hombres como mujeres, se amarraban la túnica, ¿no? Porque para poder caminar. Dice, ustedes no se quiten la ropa, duérmanse con la ropa. Y dice, ¿por qué? Porque esta noche, ¿no?, va a venir la liberación para ustedes, ¿sí? En otras palabras, estén pendientes del día de la liberación. No se ocupen. Y hay una parábola que ustedes conocen, la de las 10 vírgenes. ¿La recuerdan ustedes? ¿Sí? Miren, esa es una parábola ilustrativa de lo que va a pasar. Y 5, bueno, vamos a mirar un poquito ahí. Yo creo que te la di la cita. A ver, esa cita está en Mateo 25. Mateo 25. Miremoslo un momentito, por favor. Porque todos estos textos hablan de lo mismo. Mateo 25, 5. Bueno, ahí la parábola, ¿no?, ilustra la ceremonia de bodas. Una ceremonia, cómo se hacían las bodas en aquel tiempo. Y dice que en ese tiempo el novio, ahora es la novia, ¿no?, la que no llega, la que llega, ¿no? Pero en ese tiempo era el novio. Entonces dice que el novio llegaba en cualquier momento y las muchachas, las vírgenes, las que acompañaban el matrimonio, tenían que estar preparadas, porque el novio llegaba, entraba y la puerta se cerraba. Y los que entraron, y los que no, se quedaron por fuera. Entonces dice que como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. Ahora, aquí el sueño es un problema. El sueño es un problema. ¿Por qué? Porque el sueño significa cerrar, ¿qué?, los ojos y desconectarse de la realidad. Y eso fue lo que hicieron, se desconectaron de la realidad. Dice, y a la medianoche se despertaron ante un grito de: miren, ya viene el novio, salgan a recibir. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras: por favor, denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las sabias contestaron: no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. 10 dice, pero durante el lapso en el que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron en la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Y el 11 dice, más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Pero él les respondió: créanme, no las conozco. Y el 13 es una alerta para nosotros. Y dice: así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. ¿Qué es estar alerta? Es estar con un ojo acá y con el otro allá. Pero el problema es que ambos ojos los colocamos ¿dónde? Acá. Ambos. Listo, trabaje. Lo que yo le digo, ¿no? Usted tiene que trabajar, o sea, tiene que buscar el sustento, hermano. Pero aún en su trabajo, usted no puede desconectarse de esta realidad de que podemos irnos en cualquier momento. Y que lo que usted tiene en la mano lo tiene que soltar. Lo que tiene en la mano usted lo tiene que soltar cuando el Señor venga. Cuando el Señor venga, no vamos a llevar nada con nosotros. ¿Por qué? Porque va a ser un momento donde, por eso se llama el arrebatamiento, ¿no? Va a ser un momento donde vamos a ser transportados de una manera inmediata. Ahora, ¿por qué no entender esto? Pienso yo, ¿por qué no entenderlo? ¿Por qué no lo entendemos? ¿Qué pasa? ¿Hay una venta? ¿Será que hay una venta? Claro que hay una venta. Hermano, y nosotros tal vez nos volvemos cansones con esto. Busquen a Dios, no pierdan la oportunidad, oren, ¿no? Estudien la palabra, no pierdan la oportunidad. Y a veces nos volvemos incómodos con estas
situación, pero mire, el único que va a perder es el que no escucha. El único que pierde, hermano, es el que va a ser sorprendido por ese día. Ahora, no sabemos el día ni la hora. Si a usted le dicen, eso es mentira, Dios todavía no viene, usted no crea. Pero si le dicen, viene mañana, tampoco crea. Entonces, ¿sabe por qué Dios no permitió que se conociera el día? Sencillamente, hermano, ¿por qué? Porque Él quería que estuviéramos alerta, ¿sí? Que estuviéramos pendientes. Entonces, las profecías que el Señor dejó escritas, ¿para qué creen que las dejó escritas? ¿Para qué? Hermano, dice que las profecías son para que nosotros entendamos el tiempo en el que estamos viviendo. Y cuando vean que estas cosas suceden, dice el Evangelio, entonces levanten la cara, pónganse derechos porque el día de la redención ha llegado. Cuando vean que estas cosas están sucediendo. Y nosotros sí somos conscientes de que las profecías están cumplidas, ¿verdad? Sí somos conscientes. Pero nos falta ¿qué? Ponernos derechos y levantar la cara. Eso sí nos hace falta. Entonces, amado, esto es porque Dios nos ama. Y porque no quiere que ninguno perezca. Porque la tragedia más grande del ser humano no es perder el trabajo, no es perder un ser querido, no es perder la salud. Esa no es la tragedia más grande, no es perder la vida. Hermano, la tragedia más grande del ser humano es quedarse cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Hermano, es que yo no quiero ni imaginarme ese momento. Dice que dos estarán durmiendo en una cama, ¿no? El uno se va y el otro se queda. Habla de una pareja. El uno estaba pendiente y el otro estaba descuidado. Hermano, ¿qué tal, no? Usted con su pareja durmiendo ahí y de repente se levanta y no está. Y usted la toca y dice, no, tal vez se fue para el baño. ¿Cierto? Y espera y no regresa. Va al baño y no hay nadie. Y después comienza a oír el lamento allá, otro acá, y tiene que llegar a la conclusión: el Señor vino y yo me quedé. Hermano, esto es fuerte. Esto es fuerte y eso va a suceder. Dos estarán moliendo en un molino, el uno se irá y el otro se va a quedar. Ahora, ¿por qué, hermano? ¿Por qué? Porque está sucediendo lo mismo que sucedió en el diluvio. No hay reacción frente a la palabra. La palabra habla, pero nosotros volvemos a la misma situación. Entonces vamos a seguir un poco más adelante con esto. Así miramos ese ejemplo, y esto es real. Cuando el Señor dice, y así como en los días de Noé, y así como en los días de Lot, ¿qué está diciendo? La historia se va a repetir en los últimos tiempos. La historia se va a repetir. Y la pregunta es, ¿dejaremos que nos pase a nosotros lo mismo que le pasó a los del diluvio? ¿O lo mismo que les pasó a eso? ¿Será que vamos a permitir que nos pase eso? No podemos permitirlo. Hermano, otra cosa que debemos entender aquí es que tanto en el diluvio como en el tiempo de la destrucción de Sodoma, los que se salvaron fueron muy poquitos. ¿Sí? ¿Cuántos se salvaron en el diluvio? 8 personas. ¿De cuántos? De miles que habían ahí. ¿Cuántos se salvaron en la destrucción de Sodoma? ¿Se acuerdan ustedes? 3. Eran 4. Dios quería salvar a 4. Pero la mujer de Lot se volvió estatua de sal. Se quedó en el camino. ¿Por qué se quedó en el camino? ¿Alguna vez alguien investigó por qué? ¿Sabe por qué? Porque ella estaba tan apegada a lo que tenía en esa ciudad, porque tenía una casa hermosa, ellos habían prosperado mucho, tenía muchas cosas bonitas ahí, y le dolió dejar todo eso. Y el Señor les dio una orden y les dijo: avancen y no vayan a mirar atrás, no miren atrás mientras se queman todos, no miren. ¿Y qué hizo esta mujer? No aguantó el deseo y miró. ¿Qué quería mirar? ¿Sabe qué quería mirar? Lo que ella tuvo, a lo que estaba pegada. Hermano, por eso, mientras nosotros sigamos apegados y mirando a lo que hay acá, corremos el riesgo de quedarnos en el camino. ¿Ven? Esas son las ilustraciones que la Biblia nos presenta. Bueno, entonces, el problema de los ciegos, estamos hablando del problema de la ceguera, ¿no?
El problema de los ciegos es que tienen que depender de otros. Este es el problema del ciego, el principal problema. El no tener visión propia, ¿no? El que no tiene visión propia está a la merced del que lo guía. Esto sucedió con los judíos en el tiempo de la Biblia. Vamos a mirar Mateo 15, 8, y este es otro problema. ¿Por qué? Porque el que no puede ver tiene que buscar quién lo guíe. Y a veces el que guía y el que es guiado son ciegos. Y ahí el problema se vuelve más complicado. Entonces Mateo 15, versículo 8, mire lo que dice. Dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Leamos un poquito hasta el 12. Dice, su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercaran y oyeran. Escuchen, les dijo, y traten de entender. Lo que entra por la boca no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Versículo 12 dice, entonces los discípulos se le acercaron y le preguntaron, ¿te das cuenta que se han ofendido los fariseos por lo que acabas de decir? Dice el 13, Jesús contestó, toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Y dice el 14, así que no les hagan caso, son guías ciegos, que conducen a los ciegos, y un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en la zanja. Mire esta palabra, no les hagan caso. ¿A quiénes? ¿A quiénes se refería Jesús? A los líderes de la iglesia, a los grandes, a los que se consideraban maestros de la... No les hagan caso porque son, ¿qué? Ciegos. Y si ustedes se van detrás de un ciego, como son ciegos también, entonces ambos van a caer en el hueco. Entonces, tenemos aquí un gran problema. Ahora, ¿por qué se molestaron ellos? Lo acabamos de leer, ¿no? Por lo que Jesús dijo. ¿Qué les dijo Jesús? Lo que ustedes enseñan no es palabra de Dios, sino invento de ustedes. Les dijo a los judíos. Y ellos se ofendieron. Jesús no le importó, ¿no? Los apóstoles se dieron cuenta y le dijeron, Señor, después aparte, ¿no? Señor, tal vez fuiste muy duro con ellos, porque si te diste cuenta que ellos se ofendieron, él dijo, no me importa, porque la planta que no fue plantada por Dios, tarde o temprano va a ser desarraigada. Y ahí es donde les dice a los discípulos, no les hagan caso. ¿Qué importa que se enojen? No les hagan caso, porque son ciegos. Y si ustedes van detrás de un ciego, entonces van a tener la misma suerte. Ahora, el versículo 23, el capítulo 23, versículo 24 de Mateo, nos da un poquito más claridad de por qué Dios nos llama ciegos. Mateo 23, 24, nuevamente les dice ciegos, ¿no? Dice, bueno, les dijo, guías ciegos. Huelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de exceso. Y dice el 26, fariseos ciegos. Primero lava el interior de la taza y del plato, y entonces el exterior también quedará, ¿qué dice? Limpio. Ahora, ¿por qué los catalogaban como ciegos? Ahí hay un ejemplo, ¿no? Dice, colan el agua que se van a tomar. ¿Por qué? Para evitar tragarse un mosquito. Y yo miraba el comentario y dice que para ellos los moscos eran inmundos, ¿no? Y era una tragedia, pues, tragarse un mosco, que los consideraban inmundos. Dice, pero no tienen problema de tragarse un camello, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Sencillamente, lo que está diciendo ahí es, estas personas tienen tan corta la vista espiritual que solo pueden ver los detalles que están por fuera, pero no se dan cuenta de lo que hay realmente por dentro. Una persona que tiene visión espiritual, mire, lo de afuera se convierte en algo insignificante. Lo que realmente se tiene que ver es lo que está por dónde, por dentro. Ahora, ahí está hablando, dice, ellos que decían, porque está hablando de los diezmos, ¿no?
está hablando de los diezmos, y el versículo 23, o sea, es como el contexto, y dice: ¿qué aflicciones espera maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes, que son ¿qué? La ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar lo que es más importante. Ellos, ahí habla de plantas aromáticas, ¿no? Del cilantro, habla del eneldo, del comino. Eran plantas que cultivaban y que no valían nada, así como ahora, ¿no? Cilantro es lo más barato. Y ellos daban diezmos de eso. ¿Por qué? Porque era muy poquito lo que tenían que dar. Pero realmente lo que debían hacer, que era justicia, tener amor, tener misericordia, ellos no lo hacían. Entonces ahí está la ilustración. Usted, o sea, el diezmo del cilantro es el mosquito que sacan. Pero la injusticia y la falta de amor y la misericordia es el camello que ustedes no están viendo, pero se lo están tragando. Qué interesante esto, ¿verdad? Y ahí también habla, en el contexto de Lucas, habla de juzgar, ¿no? Dice: ¿por qué tú juzgas a otro y quieres quitarle la paja que está en el ojo del otro cuando no ves que en tu ojo hay un tronco? ¿Sí? Quita primero el tronco de tu propio ojo para que puedas ver bien y quitar la paja que está en el ojo de tu hermano. Entonces, eso es ceguera espiritual. Ahora, aquí habla también de la limpieza. Limpian muy bien los vasos por fuera, ¿no? Hipocresía. O sea, para lo que la gente ve. Mientras me ven, entonces yo tengo que estar bien. Mientras hay testigos, yo tengo que portarme bien. Pero si nadie me ve, entonces no importa. Eso también lo hacían ellos. Entonces, ahí tenemos nosotros un gran problema. Eran ciegos, ¿por qué? Porque se cuidaban de detalles pequeños. Eso es el legalismo, ¿no? Pero descuidaban lo más importante. Finalmente, la ceguera espiritual es el resultado de la ausencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El problema de la ceguera espiritual es falta de la guía y del control del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso lo dice claramente en 2 de Corintios 2:14. 2 de Corintios 2:14. Perdón, primera creo que es, ¿no? Sí, 1 de Corintios 2:14. Dice así: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todos les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Ahora, ¿quién quita el velo que el enemigo pone? ¿Quién lo quita? Bueno, ¿quiénes son los espirituales? ¿A quién se les llama espirituales? Bueno, hay dos conceptos, ¿no? Un concepto es el concepto humano. Espiritual es el que nunca sale de la iglesia. Espiritual es el que ora, ¿no?, mucho. Espiritual es el que se sabe la Biblia de memoria. Ese es el concepto humano. Pero ¿cuál es el concepto de Dios? Espiritual es el que vive controlado y dirigido por el Espíritu Santo. El que ha permitido que el Espíritu Santo lo guíe en su forma de actuar, en su forma de hablar, en su forma de entender. Y lo demuestra dando el fruto, que esa es la prueba de que realmente somos espirituales. Hermano, hay gente que puede conocer la Biblia de memoria y hablar mucho de la Biblia. Hay gente que habla mucho de la Biblia, ¿no es cierto? Pero no entienden nada. Hablan cosas equivocadas, engañan. Entonces pueden hablar mucho, pueden estudiar mucho, pero sin la dirección del Espíritu Santo no tienen absolutamente nada. Entonces, aquí está claro: los espirituales son los que son guiados por el Espíritu. Y sigue diciendo el texto, dice: pero los que son espirituales pueden percibir. La palabra percibir, ¿qué significa? Percibir significa entender con claridad, recibir, ¿no? Discernir significa.
significa la palabra percibir? Con claridad, ¿qué pueden percibir? Las verdades de parte del Espíritu de Dios. En todo caso, ¿quién puede quitar el velo? Solo el Espíritu Santo. El pastor no es el maestro, no es el pastor. Hermano, el pastor puede estar predicando bien, correctamente, ¿no? De parte de Dios. Pero si la persona tiene un velo, entonces no va a pasar nada. No va a pasar nada. Entonces hay que hacer el esfuerzo desde allá también. El que enseña mis amados, tiene que esforzarse para recibir la revelación del Espíritu y poder enseñar. Listo, esa es mi obligación. Pero la obligación del que escucha es permitirle al Espíritu Santo que abra su mente. Hermano, hay mucha gente interpretando la Biblia con la capacidad humana. ¿Es así o no es así? Por eso tantas conclusiones. Interpreta la Biblia porque la Biblia es un libro público. Cualquiera lo puede leer y cualquiera puede pensar que están sacando buenas conclusiones. Hermano, pero si son reales o son mentiras, lo define la revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas. No hay otra. ¿Por qué hay tanto engaño? Porque la gran mayoría de los que enseñan la Biblia lo están haciendo con la capacidad humana. Y cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué dijo el Señor? Él os guiará a toda la verdad. Y termina diciendo el versículo, o sea, la incapacidad de percibir las cosas de Dios es tan grave. Dice que todo, al que no es espiritual, todo le suena ridículo y no puede entender. ¿Qué significa la palabra ridículo? ¿No? Significa algo que no tiene sentido. Y si a mí me dicen algo y yo digo eso no tiene sentido, yo nunca lo voy a hacer. ¿Cómo yo voy a obedecer una orden que considero ridícula, que considero sin sentido, que considero fuera de lo natural? No la puedo obedecer. Por eso hay personas van y escuchan el mensaje de la palabra, pero dicen, no, yo eso no lo voy a hacer. Yo sigo haciendo lo que yo crea o lo que yo considero. Entonces volvemos al mismo círculo. Entonces dice y no pueden entenderlo porque solo, oiga bien, solo, y no hay más opciones, solo los que son ¿qué? Espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Ahora, el asunto aquí es, además de enfocarme en el estudio bíblico, en dedicarle tiempo al estudio, yo tengo que también enfocarme en que tenga la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Eso es lo que tengo que hacer. Las dos cosas tienen que hacerse juntas. Bueno, entonces, 1 Corintios 3:16, ya vamos terminando. 1 Corintios 3:16. Creo que estoy mal en esta cita. Bueno, Juan 3:17. Juan 3:17. Aquí tenemos una verdad muy importante. Juan 3:17. Y dice, Juan 3:17. Bueno, el 16 ya lo conoce, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. El 17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Y dice el 18, no hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ha sido condenado porque no ha creído en el único Hijo de Dios. Y el 19 dice, oiga bien lo que dice sobre la condenación. Si usted quiere saber, bueno, ¿cómo me salvo o cómo me voy a condenar? Aquí hay una respuesta. Dice, y esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran ¿qué? Malvadas. Y dice el 20, todos los que hacen el mal odian la luz y niegan acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Y el 21